Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Javier Digital Pro. Welcome back for another video. We are here. We are here. Yes. We are here to talk about one more time about COTP update. Yes, that's right. Ok, chicos, por favor, tenemos un mensaje de Bayer. Ayer hubo uno en la tarde. Ayer llegamos ya a las 12.000 personas, 12.000 miembros en el grupo, el cual después enviaba un mensaje donde él decía que solamente reales habíamos como 3.978 personas y no las 12.000, decía que los demás eran bots, pero si ustedes se dan cuenta, en este momento eh, todavía seguimos siendo 12.100 personas, o sea, entonces, ¿qué hicieron? Mandaron una encuesta. Espero que ya cada uno de ustedes hayan hecho esa encuesta. Ojo, aquí ustedes pueden dar pausa, pueden leer. Yo lo que hago es pasarlo así, ¿verdad? Entonces, si lo leemos en español, cada uno lo puede leer. Entendemos que muchos de ustedes pueden haber sentido decepcionados por nuestro último mensaje. ¿Cuál? El de los bots. El de que no son 12.000, sino 3.900 personas. Ok, la pequeña tarea. Pero queremos que sepan, no perderemos la fe en ustedes. Ok, me gusta la idea. Y ya hay una fecha de reconexión. Sí, señores. We have a date. Tenemos la fecha que es el 15, ya no va a ser el 15 de octubre, sino va a ser el 22 de noviembre a las 17 horas. Según lo que tengo yo entendido, ahí dice GMT más uno. Creo que es la de Singapur, por allá a esos lados. Entonces hay que estar pendiente el 22 de noviembre. No sé si cae un lunes, martes, miércoles, no sé. Ustedes aquí en la cajita de comentarios me lo pueden dejar. Yo necesito que cada uno de ustedes se calme, ¿verdad? No perdamos la fe. Si mandaron la encuesta hace ratico, ojo, if they sent the ECA, um, like, I don't know, like 3, 4 hours ago, at my local time, my Colombian time, so I think they must reconsider that probably they are wrong. De pronto están reconsiderando que están equivocados. Ojo, sigue habiendo otro mensaje. Han tomado la decisión de no continuar después de cada retiro. Han decidido abrir cops.com solo para retiros, sin opción de depósito ni operaciones. Los usuarios solo tienen que retirar su fondo después de volver a conectarse el 22 de noviembre o antes. Pero me salto aquí donde dice que también va a aparecer dentro de la página de cotp.com, va a haber un cronómetro, ojo, un temporizador de cuenta. Entonces allí es donde ustedes se van a dar cuenta y yo me voy a dar cuenta de que ellos van a volver. Ojo, va a haber un cronómetro, un temporizador. Listo. Después uno de los compañeros mensaje de Mostafizur Rahman, espero haberlo pronunciado bien, ¿cierto? Le mandaba este mensaje tan lindo en inglés. En español yo me permito traducirlo. Estimado señor Bayer, hemos depositado nuestra confianza en COPS en el pasado y seguimos haciéndolo. A pesar de la falta de comunicación y novedades, hemos esperado pacientemente, aferrándonos a la creencia, bla, 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 bla. Listo, todos estamos aferrándonos a una reconexión, ¿verdad? Y todos estamos intentando de disuadir al señor Bayer y a todo el equipo de COPS, ¿verdad? Él a lo que responde es: trabajaremos para encontrar una solución y convencerlos una vez que hayamos abordado los retiros. Mientras tanto, es importante que todos mantengan la paciencia y una actitud positiva. Ellos realmente desean que se reconozcan sus esfuerzos dedicados día y noche. Ojo, porque aquí decíamos atrás que han tomado la decisión de no continuar después de cada retiro. Ojo, de no hacer más trading, de no hacer más intercambios OTC, ¿verdad? Por eso se le mandó este mensaje. Ojo, seguimos leyendo. Les pido a todos que se tomen un momento para comprender la situación. No hay necesidad de entrar en pánico ni de reaccionar de forma exagerada. Muy cierto, es lo que yo siempre digo, no sean exagerados. Todos somos adultos aquí, así que comportémonos como tales. Por favor, traten de no excederse en el entusiasmo ni recurrir a los insultos. De pronto muchas personas, I don't know, probably many people through his DM wrote so many bad words. I don't know.
De pronto les quiero malas palabras, de pronto puede ser, si lo está diciendo, estoy aquí para asegurarles que recibirán sus retiros completos, se lo prometo, nos está dando la palabra. Él es una palabra, él es una persona de palabra, he is a man of word, ¿ok? Entonces, no hay necesidad de mostrar negatividad hacia mí o hacia la empresa, mantengamos la calma y confiemos en el proceso. Ojo, yo les suplico a todo y cada uno de ustedes, mantengan la calma, no se exageren, porque ellos van a continuar, sí, a ellos les conviene, de hecho. Entonces, tranquilos, cálmense. Seguimos con otro mensaje. La parte de inglés, ustedes le ponen pausa, el español, es lo que me interesa, el nombre oficial del canal de iCops y el logotipo contiene las letras I. Sin embargo, el sitio web Cops no tiene ese logotipo. Entonces, ¿cuál es el propósito de crear iCops? ¿O es que el logotipo iCops aparecerá finalmente en el sitio cops.com? ¿Sí? Queremos dejar claro que hemos sufrido múltiples intentos de hackeo, dice Byte. Y como resultado, actualmente tenemos acceso limitado al sitio. A pesar de haber explorado todas las vías posibles para recuperar el control total, nos enfrentamos a retos por parte de hackers, entidades gubernamentales y manipuladores del mercado. Esta situación requiere un enfoque profesional y experto, incluyendo el asesoramiento de equipos legales. Dadas las circunstancias y el desánimo que hemos recibido de algunos de ustedes, hemos tomado la decisión de habilitar los retiros en cops.com. Ojo, los retiros, y yo ya lo había dicho, van a ser a través del link de cots.com. Una vez contemplado el proceso de retiro, no reanudaremos ninguna otra operación en el sitio. Ojo, ese fue el mensaje. ¿Sí? No van a reanudar, pero vuelvo y les digo, yo les doy la confianza a ustedes, la certeza de que sí van a continuar. A ellos les conviene, les conviene. Entonces dice que hemos lanzado un nuevo sitio, iCops, que creemos que es seguro y no puede verse comprometido. Una vez completado los retiros, no continuaremos con ninguna actividad adicional. Gracias a su comprensión, atentamente. Pero eso ellos cambian de parecer. They will change their mind, seriously. Listo, entonces después un usuario también en el grupo de Cop Believers, creo que es Cops Believers, creo que se llama el usuario el usuario es también le escribía esto. Eh, También lo traduje, cada uno puede darle pausa, pueden leerlo. Algunos de nosotros, miembros de COP Believers, aunque estamos bien, hemos mantenido nuestra fe y hemos esperado el regreso de COPS durante más de 3 años. De hecho, sí, van 42 meses, ¿verdad? En noviembre serían 42. Algunos otros fuimos denunciados a la policía por nuestros subordinados que nos acusaron de conspirar con COTP para estafarlos, ¿cierto? Y eso pasó también aquí en Colombia, de que denunciaron a muchos líderes. Por eso es que la gente se desapareció. Vuelvo a decir, yo gracias a Dios solamente yo conocí a COTP, fue por mi hermano mayor. Yo lo conocí el 3 de febrero del año 2022. Sí, hoy en día pues hago los videos porque creo en la reconexión, porque igual que cada uno de ustedes, yo también dejé dinero y también quiero recuperarlo. Y yo sé que con COTP puedo multiplicar el dinero muy rápidamente. Entonces por eso también pienso trabajar y le pido mucho a Dios de que ellos lo reconsideren y que sí salgan a la luz y trabajen con nosotros. Listo. Entonces, ustedes denle pausa para no demorarnos tanto en este video. Después él le respondía, gracias por compartir su sincero mensaje, entiendo perfectamente y respeto profundamente el dolor, la lealtad y la resiliencia que usted y la comunidad creyente de COPS han demostrado a lo largo de estos años tan difíciles. Lo que han soportado desde crítica pública hasta sacrificios personales refleja un nivel extraordinario de fe y compromiso que merece reconocimiento y agradecimiento. Entonces, chicos, eso es la parte esa de que yo quería mostrarles. Si nos vamos aquí al sitio de COTP, pam, 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 COTP, vamos a darle acá. Todavía aparece gone, ¿cierto? Aquí no hay ningún temporizador. No lo hay. No lo hay. ¿Cierto? Entonces, tranquilos, no ha pasado nada. Recordemos, este es mi canal, Javier Digital Pro. A ver, más de uno me pregunta, Javier, ¿cuál es su opinión? A ver, mi opinión. Yo les digo a ustedes, calmaos. Take it easy. Relax yourself. Drink a chamomile tea. And that's it. Piensen bien. Vuelvo y le digo, esperemos. Ahí en el mensaje dice que puede ser antes del 22 de noviembre. ¿Listo, chicos? No fue más.
Pórtense bien, cualquier cosa, me escriben al Telegram, al DM. Dios los bendiga, Dios los acompañe. Chao, chao.